Hola a todos, yo soy Alan Ángel Martínez Caballero y hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es el impacto económico y social del colonialismo. Pero para empezar con el tema me gustaría hacerles una pregunta y esto es ¿cómo se financió el desarrollo del capitalismo y la industrialización en Europa? Y bueno, la respuesta está fuertemente ligada a la economía de las colonias. Por ejemplo, en Europa el capitalismo se desarrolló gracias al comercio exterior y a los capitales obtenidos de los países colonizados. Esto mediante transferencias unilaterales de riqueza hacia Europa. O sea, hace que muchos de los recursos que había en América iban solamente a Europa y no viceversa, ¿no? Entonces, gracias a esto, las grandes potencias lograron su industrialización. Sin embargo, el impacto en los países colonizados fue exactamente el opuesto. O sea, el imperialismo y el colonialismo transfirieron a estas tierras el empobrecimiento de las clases trabajadoras y la explotación nacional. Aparte, toda esta riqueza americana no solo enriquecía a los mercaderes europeos, sino que los ingresos reales cubrían los gastos de la política española en Europa, por decir, ¿no? Uno de los tantos ejemplos europeos que habían. Entonces, gracias a esto se financiaba la administración colonial y sostenían otras regiones de economía insuficiente como las Antillas, Florida o las Filipinas, todo esto en caso de España. Bueno, una vez que ya tenemos cómo fue el desarrollo de Europa a costa de América, tenemos que hablar de un tema que es triste, es incómodo, pero que es una realidad, ¿no? Que fue la explotación del indígena de parte del europeo, ¿no? Y hace sentido, porque América era un continente súper rico y todavía lo es actualmente, pero para extraer toda esta riqueza se requería mano de obra abundante, por lo que oficialmente la esclavitud del indígena desapareció hasta 1542. Sin embargo, en la práctica, la esclavitud continuó de diversas maneras con el único fin de seguir explotándolos. Un ejemplo de esto fue la encomienda, ¿no? Muy famoso aquí en México, en donde se repartían a los indígenas entre los colonizadores privilegiados bajo un régimen de trabajo forzoso para proveer de mano de obra a las empresas ya sean agrícolas o mineras como lo tenemos aquí en la foto. Los encomenderos tenían el derecho a exigir a los indios dos cosas, ¿no? Que era el tributo y trabajo. Esto se prestó a abusos, obviamente, y en lugares como las Antillas provocó el exterminio de la población, ¿no? Algo terrible, la verdad. Aparte, los encomendados aprovechaban su posición para apoderarse de las tierras indígenas de forma legal o casi siempre extralegal. Sin embargo, a mediados del siglo XVI surgió otro sistema llamado repartimiento que obligaba a los indígenas a trabajar por temporadas en haciendas a cambio de una remuneración mínima, que básicamente seguía siendo un tipo de esclavitud, ya que los hacendados lo que hacían era venderles cosas a los indígenas. Sin embargo, estos eran a precios muy altos, lo que provocaba que los indígenas se endeudaran y básicamente era un ciclo sin fin, ¿no? Entonces, al terminar las temporadas, los indígenas debían volver a sus tierras para reunir el tributo que estaban obligados a pagar, que es justamente de estas deudas que les estoy hablando. Entonces, aparte hubo otra forma, que fue la naboría, donde el indígena se convertía en criado doméstico, dependiente hasta la muerte de su amo, que la verdad también es algo muy terrible. Por último, una de las actividades económicas que junto a la explotación indígena era muy normal era la demanda de esclavos africanos, que aparte fue esencial para sostener la economía de plantación y minas que existía en colonias como la Nueva España o la brasileña, ¿no? De parte de Portugal, por lo que se potenció este nuevo sistema económico, ¿no? Eh, la compra y venta de esclavos se convirtió en una práctica que, pues vaya, era lícita, ¿no? Ahora sí que la razón económica prevalecía sobre la teológica, la moral y la ética, que en ese tiempo la moral y la ética pues no existían, vaya, ¿no? Siento que si no fuera por ello, no hubiera existido jamás toda la esclavitud. Entonces podemos ver que se ignoraba mucho la crueldad de la captura y el traslado de los mismos esclavos. Incluso para las potencias europeas del siglo XVIII, el empleo de esclavos negros era tan indispensable que los partidarios del sistema de esclavitud aseguraban que su abolición llevaría al derrumbamiento del sistema productivo europeo en las colonias de América. Sorprendentemente, el comercio de esclavos se consideraba incluso como una solución al problema de la pobreza que se veía dentro de la misma Europa. Y ahora, hablando sobre el impacto social,
podemos ver que todo el sistema económico requirió crear narrativas sociales para justificar los abusos como los que mencionamos anteriormente, que eran la explotación de los indígenas y el comercio de los esclavos negros o africanos, por lo que los esclavistas intentaban justificar sus actos argumentando que al llevar africanos a América los habían salvado de conflictos y miserias en su continente natal. Aparte de que decían que la población negra podía soportar los trabajos forzosos a altas temperaturas sin agotarse, lo que obviamente era algo falso. Para dominar la población americana, surgieron tesis como las del naturalista George Buffon, quien proponía subdividir a la humanidad por color de piel y la estatura, argumentando que en América existían especies más frágiles e inferiores. Esta falsa inferioridad natural fue el pretexto perfecto para negar la legitimidad a las ciudades mestizas. Aparte de que decían que literalmente los esclavos no eran personas, ¿no? Decían que eran animales y que por eso no tenían derechos, que aunque se parecieran, que aunque nada más fuera el color o la estatura o las facciones lo que cambiaba, decían que eran animales, ¿no? Como decía George Buffon. En conclusión, podemos ver que el colonialismo no solo fue una etapa histórica, sino que un motor económico que movió el capitalismo en Europa. Sin embargo, lo triste de todo esto es que esto justificó un exterminio y un racismo que lamentablemente sigue estando presente hasta nuestras épocas. ¿No? Podemos ver que esta discriminación histórica es la responsable de que hoy en día en América Latina los habitantes de tonos de piel más oscuras sigan enfrentando peores condiciones de vida. Espero que esto los haga reflexionar y muchas gracias por su atención.